Buenas mis conmigos, esto es Space Star Galáctica. El día de hoy les traemos otra nota muy interesante y la misma nos dice: se presenta un caso importante contra el gobernador y el estado de Ohio por restringir la libertad sin una justificación legítima. El abogado de Ohio, Thomas Renz, en nombre de los demandantes, ha presentado un caso contra el estado de Ohio y su gobernador, Mike DeWine. Este caso, en el clima actual, debería suscitar un gran interés por parte del público y de todos los abogados que se encuentren a distancia. Aquí está la impresionante salva de apertura en la presentación judicial. En los últimos meses, estados enteros han sido encarcelados sin el debido proceso y con la clara amenaza de volver a imponer tales encierros. Los viajes interestatales se han visto severamente restringidos, los derechos de privacidad han sido devastados, numerosas expropiaciones comerciales sin compensación y muchas regulaciones que se implementan sin la ley. Procesar los requisitos bajo la apariencia de una emergencia de salud que es aproximadamente tan peligrosa como un brote de influenza estacional. Los demandantes en este caso han sido todos los lesionados en diversas capacidades por estas acciones inconstitucionales y sin acción de la Corte quedarían sin reparación. Más aterrador, sin una acción por parte de la Corte, pues la misma sentará un precedente futuro que permitirá a los estados retener derechos constitucionales fundamentales en violación del precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos, eludiendo los diversos niveles de escrutinio aplicados a tales derechos y justificar tales acciones bajo órdenes de emergencia de salud pública sin someter esas órdenes a una revisión real. Es simplemente confiar en los burócratas, ya que se hacen pasar por expertos. Aquí está el punto más importante. Se pidió de manera muy humilde a la Corte en este caso que reconozca el proceso político y las órdenes operativas, ya que no son válidas si se basan en información falsa o engañosa, y se reconoce la importancia de que todas las órdenes de emergencia futuras se basen y se mantengan en hechos claros y honestos, especialmente cuando tales órdenes infringen los derechos constitucionales. En otras palabras, un estado de emergencia declarado no puede basarse únicamente en un edicto arbitrario. Los hechos importan, la ciencia real importa. Las razones por las que se declare una emergencia deben ser importantes. Las personas no pueden ser encerradas y restringidas para evitar que se ganen la vida y que tengan contacto con otros humanos simplemente porque una autoridad estatal decide emitir tales órdenes. Si este caso va a juicio, se abrirá la puerta a la presentación de hechos y de ciencias. El abogado Renz para los demandantes es muy consistente en estos hechos y su presentación está repleta de afirmaciones de hechos audaces y precisos. Según datos recientes del panel de control del bichito 19 en Ohio, se pudo ver que el pico en los casos era en realidad un pico en las pruebas. El estado pasó de unas miles de pruebas por día a más de 25,000 pruebas por día. La tasa de positividad por el bichito 19 se ha mantenido bastante estable, pero se han realizado más pruebas. Cuando se declaró la emergencia, se escuchó un redoble diario sobre el peligro y los decesos relacionados con el bichito 19. Ahora que se ha demostrado que la tasa de letalidad es aproximadamente la misma que la de la gripe anual, dichas cifras de decesos simplemente ya no causan ningún tipo de miedo hacia el público. Como resultado, el Estado no ve ningún impacto al hablar sobre los decesos y en cambio ha comenzado a realizar más pruebas para poder decirle al público que hay más casos. Las pruebas de PCR generalmente se consideran un medio para determinar si un paciente tiene el bichito 19.
El problema es que el inventor de la prueba PCR, el cual ganó un premio Nobel de Química por esta invención, y declaró específicamente que este utensilio no era adecuado y nunca ha sido diseñado para diagnosticar enfermedades. Se ha hablado mucho de esto en la prensa y en otros lugares, pero la razón por la que existen problemas con las pruebas PCR en relación con el bichito 19 es que estas pruebas no pueden detectar la cantidad de virus que existen en una persona. La exposición de la existencia de rastros incompletos de un virus no significa que una persona esté infectada o que tenga alguna enfermedad, ya que es parte de la razón por la cual dichas pruebas tienen una tasa elevada de falsos positivos. Ni siquiera existe un verdadero estándar para estas pruebas. En cambio, tenemos numerosas pruebas de numerosos proveedores que pueden tener o no un estándar similar para lo que significa tener este bichito 19. El CDC o el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, el gobernador y el Departamento de Salud de Ohio ya lo saben, por lo que han permitido el diagnóstico de casos basándose en criterios tan insignificantes como la tos o en una comunidad en la que supuestamente existe este bichito loco. Otro documento también salió a la luz que es fundamental para demostrar la naturaleza atrozmentosamente engañosa de los datos públicos del bichito 19. En el párrafo final de la página 39 de un documento publicado por la FDA con respecto a las instrucciones para estas pruebas de bichito 19 se encuentra la siguiente cita: dado que no hay aislados de virus cuantificados de este bichito 19 disponibles actualmente, los ensayos diseñados para la detección de ARN del mismo se probaron con cepas caracterizadas de ARN de longitud completa transcrito in vitro, añadido a un diluyente que consiste en una suspensión de células A549 humanas y medio de transporte viral o BTM para imitar la muestra clínica. En términos sencillos, esto significa que no hay aislamientos de este bichito 19 que estén puros y disponibles para realizar pruebas con el mismo, por lo que en su lugar se está utilizando una mejor conjetura. La pregunta a la que esto nos lleva es cuán precisa puede ser una prueba para un virus que no ha sido definido. Si nuestras libertades serían reducidas bajo una declaración de emergencia relacionada con una supuesta enfermedad, entonces no debería ser un requisito que dicha enfermedad al menos esté definida como tal. Como puede ver, este caso se está argumentando no solo sobre bases constitucionales, sino sobre cuestiones importantes y profundas de la ciencia. Los demandantes no aceptan la palabra de los expertos. No hay ninguna razón por la que ellos o cualquier persona deban de rendirse o aceptar. En Ohio podemos ver ahora mismo que hay una luz brillante en medio de toda esta oscuridad, concluye la nota. Por nuestra parte, no habíamos mencionado en videos anteriores, desde que surgió este asunto de la pandemia, de que toda esta situación y toda esta paranoia está basada en unas pruebas o unos test que son completamente fraudulentos, ya que su propio creador, el Dr. Kary Mullis, o Premio Nobel de Química en el año 1993 por esta invención, afirmó, como dice la nota, que este utensilio o este instrumento no debe utilizarse para realizar ningún tipo de diagnóstico sobre ninguna enfermedad, porque el mismo tiene una capacidad de amplificación o multiplicación de la muestra, ya que hay muestras que no pueden apreciarse en el microscopio, y para que puedan verse mejor se utiliza este instrumento para multiplicar la muestra y así amplificarla y poder apreciarla mejor en el microscopio. Debido a esta capacidad, se sabe que este instrumento puede fabricar mayor cantidad de falsos positivos en caso de utilizarse como una herramienta de diagnóstico.
Así que si utilizas esta herramienta para diagnosticar cualquier tipo de enfermedades, especialmente las infecciosas, pues solo tendrás un paquete de falsos positivos y un aumento en los números de las estadísticas, y así puedes obtener números infinitos en dichas estadísticas como para lograr justificar cuarentenas, mascarillas obligatorias y toques de queda como se está haciendo actualmente en esta farsa de pandemia. Díganos qué piensan sobre este tema, así que déjennos su opinión abajo en la caja de comentarios. También no se les olvide dar like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Esto es Space Star Galactica. Conmigos y conmigas. Hasta un próximo vídeo.